tema 001. En el nombre de Jesús, Dios te ayude para que puedas estar todos los temas, ¿ok? Viene el 002 el otro viernes. Importante que sigamos esta cronología de los números de tema. La serie se va a llamar Edificando la Iglesia. Pastor, ¿cómo que edificando la iglesia? ¿Que acaso usted la va a edificar? Me podría preguntar usted, ¿ve? Y yo le contesto, es que nosotros, como el cuerpo de Cristo, somos parte de la edificación de la iglesia. Pero Él fue el que la edificó. Pero nosotros somos el cuerpo, porque nosotros un día le recibimos como Señor. Cuando tú vas y evangelizas, estás edificando la iglesia, ¿no? Cuando tú estás aconsejando a alguien, estás a un matrimonio, restaurando, reuniéndote, estás edificando la iglesia. Sí, eso es lo que estamos haciendo. Cuando estamos ahí comunicándonos por teléfono, ahí en WhatsApp, ¿verdad? Ahí que la carta, que aquí, estamos edificando la iglesia porque estamos conectándonos. Y aparte de eso, comprometiéndonos. Cuando tú vienes para acá, estás edificando la iglesia porque viene con su esposa para cita con Dios. Usted está edificando la iglesia porque está recibiendo guía para que usted comience muy pronto a ponerla en práctica. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso, con mucho cuidado y mucha guía, yo le puse a esta serie Edificando la Iglesia. Jesucristo la edificó escogiendo a los discípulos. Ahí comenzó todo. La continuó enviando a 120 para que se reunieran, para que cayera el Espíritu Santo y la plantara e iniciara. Muy bien, pero nosotros continuamos porque hay muchos que se van a agregar. ¿Cuántos latinos hay aquí alrededor que todavía no han dado sus vidas a Jesús? ¿Cuántos familiares tiene usted que todavía no se han comprometido a una relación con Jesucristo? ¿Se da cuenta? Entonces nosotros somos parte de los que edifican la iglesia. Pero el Señor Jesús fue el principal. Lógicamente es nuestra guía, nuestra cabeza, nuestro Señor. Y el Espíritu Santo nos lleva de la mano para hacerlo. Por eso Él está aquí. Ok, con eso ya dimos un gran paso. Edificando la iglesia. Localmente somos una pequeñita partecita de toda la iglesia que solo Jesucristo conoce porque Él la selló. No se nota que alguien en la iglesia cuando llora. No se nota cuando alguien está como en un momento quietecito portándose bien. No, Él sabe a quién selló y Él conoce. Y dijo Jesús, muchos me dirán Señor, Señor, y nosotros echamos fuera demonios, hacíamos esto. No les conozco, les va a decir a muchos, dice. Entonces ahí tú te vas dando cuenta que Él selló y Él conoce a los suyos. Y los suyos conocen su voz, dice la palabra. Este es el nombre de la serie. El tema se va a llamar 001, se va a llamar, pastor, usted ya va a 007, no. 001 se llama el tema porque el primer tema se llama Lucas, el periodista de Dios. Yo le quise poner así, porque fue un gran periodista. Lucas sí que es bárbaro, nada de que CNN, eso que andan ahí. Lucas realmente fue un gran periodista porque él no escribió todo de su propia vivencia, aunque sí, algunas vivencias sí las recapituló y las habló y las escribió, por ejemplo en Hechos de los Apóstoles, pero la mayoría de lo que él escribió fue investigación la que él hizo y entrevistas. Por eso le puse así este tema. Espero que haya pegado cabal. Usted dirá si sí o no, no voy a preguntarle ante hermano quién está de acuerdo con el tema. No, eso no lo voy a preguntar. Ok, pero vamos a leer el versículo 1 y 2 de Hechos. Ahí está en la pantalla. Hechos 1 y 2. Y ahí vamos a movernos hoy en este tema. Dice así. Ok. Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer. Voy a retroceder otra vez para que usted lo pueda leer en la pantalla. Teófilo, ven, Teófilo, entra. Es un nombre, Teófilo. Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Wow, aquí comenzamos con pie derecho, mi hermano. No era un analfabeta,
Analfabeta es alguien, a veces esa palabra es un poquito ofensiva. No debería ser ofensiva porque uno no tiene culpa a veces de no haber tenido la oportunidad de haber estudiado. Pero analfabeta le dicen a alguien que no se ha preparado, digamos, en temas específicos, en profesiones, lingüísticas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues le quiero decir que el caso de Lucas es la excepción porque él era un médico. Él era un políglota. ¿Qué es políglota? Dice un pastor que dijo, y entonces había una persona ahí que era políglota, dijo. Tú lo serás, le gritó alguien ahí, fíjese. Pensó que lo estaban insultando. Pero políglota, ¿qué es políglota? ¿Alguien sabe? Ni yo tampoco. No son bromas. ¿Y para qué lo estoy diciendo? Tengo que saberlo. Ajá, un políglota es alguien que habla varios idiomas. Además que habla el español, habla el inglés, el portugués, el mandarín, el naranjín. No, ese no existe, va. Pero habla varios idiomas. Ese es políglota. Políglota. Lucas era un políglota, igual que Pablo era un políglota también. Pablo era un hombre muy preparado también. Pero hubieron otros. Vieron qué importante es prepararse en la sabiduría humana, en el conocimiento humano. Pero es más importante prepararse en el conocimiento espiritual. Se barre completamente todo lo demás, porque por ejemplo Pedro fue un pescador y Pedro no era un políglota. Si acaso hablaba malas palabras, palabras así de las que hablan los pescadores. Pedro, Juan, la mayoría de discípulos eran no estudiados, por no usar otra palabra, ellos. Pero ¿qué más universidad usted? ¿Qué más doctorado que caminar con el maestro, verdad? ¡Wow! 3 años caminando con el maestro. Esos se recontragraduaron. Se graduaron completamente. Porque Pedro fue un tipo que, cuando usted lee la primera carta de Pedro, la segunda de Pedro, encuentra mucha sabiduría extrema ahí, dictada, soplada por el Espíritu Santo. Lo mismo usted puede ver a Juan. Juan, increíble. Mateo. Bueno, Mateo era un poquito más educadito porque acuerden que estudiaba las finanzas, contabilidad, matemática, porque él era trabajaba en el IRS, ¿verdad? Sí, es un poquito más así como preparado, Mateo, pero la mayoría no. La mayoría tenían problemas así de... Algunos que probablemente ni siquiera sabían leer, probablemente, pero Dios los utilizó impresionantemente. Pues el caso de Lucas, él era una persona muy preparada. Fue discípulo de, algunos eruditos dicen que fue uno de los 72 discípulos de Jesucristo. Porque se ha fijado usted que se habla de que Jesucristo tuvo 72 discípulos, ¿verdad? Y alguien me preguntó, ¿72? ¿Y cómo que en la otra parte dice 70? Y, no, la Biblia se contradice. Comenzaron a decirme a mí un día, ahí me quisieron debatir algunas personas. Yo les dije, hey, poco me faltó decirles, miren, no sean ignorantes. Pero no les dije así. Pero les dije, miren, en los tiempos pasados, cuando alguien hablaba de una cantidad de personas, siempre se tendía a redondear. Eran 72, entonces dice los 70, ¿verdad? Si hubieran sido 76, hubieran dicho los 80, ¿me entiendes? Redondeaban. Esa fue la razón. Sí, claramente. Si usted estudia un poquito más etimológicamente o más conceptualmente esos temas, se da cuenta de eso. Pero el punto es el siguiente. Lucas fue apóstol del apóstol Pablo. Estas personas que dicen que fue de los 72 discípulos de Jesús no tienen una base bíblica porque no está en la Biblia. No está en la Biblia. De hecho, Lucas fue un chico que nació más o menos cuando Jesucristo ya había nacido. Póngale que Jesucristo tenía unos sus 6 años de edad cuando nació Lucas. Juan también fue un chavalo también. Juan era un jovencito también. Nació cuando ya Jesús ya había nacido también. Y así podemos estudiar detalles de la Biblia que nos ayudan a entender el proceso de enseñanza hacia nosotros en lo que refiere a los evangelios. Y Lucas, bíblicamente, en todo el contexto, encuentras que fue discípulo del
el apóstol Pablo. Así que toma nota o quédatelo. Apóstol Pablo. También otro detallito que me gustaría decirte es que quizás es bueno que toque esto. Alguien me dice qué número del evangelio escribió Lucas, hablando de la cronología del orden en la Biblia. ¿Cuál fue el evangelio número? ¿Qué fue el que escribió Lucas? El evangelio número 3. Mateo, Marcos, Lucas. Lucas fue el tercero. Y le quiero informar que cada escritor se dirigía a específicas personas. Por eso es que muchas historias se repiten. ¿Sí? ¿Me voy a entender? Por ejemplo, Mateo. Todo lo que escribió Mateo va para todos nosotros, la iglesia de Cristo. Pero en ese momento se dirigió a los judíos. Marcos se dirigió a los gentiles específicamente. Marcos era un discípulo de Jesús. Pregunto. No. Marcos era discípulo de el apóstol Pedro. Si lo que escribió Marcos lo investigó con Pedro, ¿ok? ¿Ve usted por qué necesitamos venir los viernes a cita con Dios? Porque aprendemos detalles de la Biblia. Entonces, y Lucas, que es el que nos interesa, dirigió su carta a personas preparadas de esos tiempos. Gente que estaba millonaria, digámoslo así, gente rica. Él dijo, vamos a abarcar así como le estamos predicando a los pescadores, a los que trabajan en finanzas, a los que trabajan ahí, que son de repente sirvientes, esclavos y todo. También le vamos a predicar a los ricos, dijo, a los empresarios, dijo. Entonces Lucas, específicamente usted va a encontrar un vocabulario un poquito como, dice usted que por ejemplo es esto que les estoy hablando, dice Lucas, es ciertísimo, dice por ejemplo. O sea, usa como una palabra como, que te dice que qué rara palabra, ¿va? Entonces Lucas se dirigió a gentiles y a judíos que eran ricos, pero es para nosotros. Todo lo que está escrito en la Biblia es para nosotros. Siempre hubo un pretexto a quien escribirle para que eso rebotara como una pelota hacia nosotros, a la iglesia de Cristo. Y en este caso, cuando Lucas está comenzando a escribir, se refiere a un tal Teófilo, ¿verdad? Teófilo, no hay mucha información en la Biblia, pero algunos teólogos dicen que puede ser que haya sido un nombre de una persona, o puede ser que haya sido un símbolo de nosotros, la iglesia de Cristo en general, del pasado, presente y futuro. Porque por el significado, porque significa amigo de Dios, amado de Dios. ¿Y cuántos amados de Dios hay aquí? Den palmas a Dios los que son amados de Él. Olvídese, yo boto el pollo aquí por tal de aplaudir, porque yo soy amado de Dios. Y fíjense, y aquí está. Entonces, Lucas solo escribió 2 partes en la Biblia, y es Lucas y Hechos de los Apóstoles. Y a mí lo que me encanta de Lucas es que lo hizo cronológicamente, así como estamos leyendo la Biblia en el año, que le estoy pasando a todos el plan, ¿verdad? El que no lo tenga, solo pregúntenme. Cronológicamente quiere decir que desde el año 0 creciendo, todo según iba pasando según el tiempo. Él escribió así en orden, bien en orden escribió todo Lucas. Y nosotros vamos a estudiar la segunda parte de lo que él escribió, porque él hizo una sola obra, desde Lucas. ¿Se acuerdan ustedes cómo comienza Lucas, verdad? Cuando por ahí, ¿verdad? Que Juan el Bautista, estaba embarazada la mamá de Juan el Bautista, que se encontró con María, ¿verdad? ¿Y cómo se dio cuenta Lucas de todo eso? Porque Lucas era un gran periodista, dije yo. Entrevistó a María, la madre de Jesús, entrevistó a todos sus contemporáneos, o sea, los que vivían en su época, que tuvieron que ver con Jesucristo, los entrevistó. Ok, voy a correr porque es un estudio y tenemos tiempo. Ok, algo más que me gustaría, voy a saltarme esto y esto, pero quizás hay un detalle acá, porque escribí demasiado, hermano, demasiado detalles. Le podría decir también que Pablo menciona a Lucas en dos cartas, sobre todo
lo menciona en 2 cartas porque ¿cuántas cartas escribió Pablo? Se los mencioné un viernes pasado. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien tomó nota? Escribió casi todo el testamento él. Escribió de los 27 libros, escribió, lo tengo en mi boca. Para mí y para muchos teólogos, Hebreos fue escrito por Pablo. Pero no solo yo aquí, también Beca está de acuerdo conmigo, Beca. Ah, pues bien, Beca. Sí, que Beca se graduó de la Universidad de Teología, ¿verdad? Aquí en Evanston, ¿verdad? Entonces ella también piensa igual que yo. No solo porque nosotros lo digamos. Muchos teólogos, muchos eruditos afirman de que Pablo fue el que escribió Hebreos. Lo que pasa es que en Hebreos no se menciona quién lo escribió. Y solo por eso no, como no se menciona, no fue él. Entonces digamos lo mismo con Lucas, porque Lucas nunca se mencionó él. Y él fue el que escribió Lucas. Pero donde nos damos cuenta que él escribió Lucas fue cuando comienzan Hechos. Porque dice, así como estuve hablándoles en orden sobre el tratado, oh Teófilo, cuando escribí mi primera parte, ahí está hablando de Lucas. Porque viene en orden. Y cuando llegó a Hechos, siguió en orden. Fíjese que en Hechos lo que hizo Lucas fue esto, mire. Venía avanzando. Y en Hechos descansó. ¿Sabe por qué? Porque lo último que escribió Lucas fue la ascensión de Cristo. Y lo primero que escribió en Hechos fue la ascensión de Cristo. ¿Ya? Entonces ve usted. Entonces son detallitos tan, bueno, yo no sé, pero a mí me encanta. Me encanta. Yo como lo veo con mascarilla, no sé si está llorando o está riéndose o emocionado, no sé. Pero a mí me encanta esto. Sé que está llorando ahí por la emoción. Ok. Entonces Pablo menciona en 2 cartas de las 14 que escribió, menciona a Lucas. Colosenses 4:14 dice, les saluda a todos los de Colosenses. El doctor Lucas les saluda. Es el médico que tanto yo amo. Probablemente porque Pablo se enfermaba mucho. Y andaba ahí el doctor, ¿ve? Que a cada rato le recetaba medicina. Y pobrecito Demas, ¿ve? Demas era uno ahí que Pablo, yo no sé por qué lo mencionó, mire, dice, le saluda el doctor Lucas, el médico amado, y también Demas, dice. Y también Demas lo saluda, dice. O sea, casi no dice nada de Demas. Pero pues, yo creo que Demas dijo, que a mí no me importa, que es bien humilde Demas, ¿verdad? Pero eso dice ahí. Y el punto 1, yo quiero mencionarles el punto 1 donde dice así. Esto es importante. En la ciudad donde nació Lucas, se les llamó cristianos a los seguidores de Jesús por primera vez. Usted dice cristiano. ¿Dónde dijeron cristiano por primera vez? Pues ahí donde nació Lucas. Lucas nació en la ciudad de Antioquía. Ahí nació Lucas. Y ahí plantaron una iglesia, ¿verdad? ¿Se acuerda usted? Esa iglesia fue casi el centro de comunicación, fue el centro, ¿cómo decir? El cuartel, pues, la base para distribuir el evangelio de Jesucristo a todas partes. Y ahí en Antioquía se le mencionó por primera vez cristianos a nosotros, a nuestros antepasados, a nosotros. Por ejemplo, Javier, tú eres cristiano, ¿verdad que sí? Claro, pues, va. Entonces, la primera vez que se mencionó a la persona cristiano fue aquí. Léelo conmigo, aquí está. Dice así. En la pantalla está, ok. Ahí está. Vamos ahorita a Hechos 11, 26 a 27. Dice, ¿dónde fue que por primera vez se mencionó cristiano a los seguidores de Cristo? Léelo conmigo. Dice así. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo, ese que respiraba muerte, ¿se acuerda usted? Va? 26. Cuando lo encontró, ahí mismo es. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los 2 se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron
cristianos. ¿Qué significa cristianos? Sí, ok. Voy a decirle etimológicamente qué significa cristiano. Anótelo para toda la vida. Ok, Jesús significa mi país, el nombre de mi país. ¿Sí? El Salvador. Eso significa Jesús. Ok, ¿qué significa Cristo? ¿Por qué? Jesús Cristo. Porque Cristo significa el ungido. ¿Qué significa ungido? El empoderado. ¿Sí? El que tiene poder. Cristo significa el ungido. Cuando decimos unción, estamos hablando de poder. El Espíritu Santo cae, la unción sobre nosotros cae. Cristo, ungido significa. Nosotros, cristianos, como es algo que nos están nombrando, significa pequeños ungidos. Ya, eso es lo que significa cristianos, pequeños ungidos. Somos nosotros pequeños, pero estamos empoderados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Es el que nos, por eso cristiano, pequeños ungidos. Cristo, el ungido, el poderoso. Ya, bueno, ok. Ahí tomó nota usted. Entonces, ¿qué más podemos decir por acá? Vamos a ver. De todo lo que anotamos acá, vayamos al punto 2, pues. El punto 2 dice, Lucas fue un discípulo del apóstol Pablo. Queda claro eso. Son detallitos que usted tiene que saber. Fíjese que en Filipenses 1:24, no lo vamos a leer, pero yo voy a decirle así rápido. Pablo dice, saludos de parte de Marcos, Aristarco. Aquí mencionan otra vez a Demas, mire. Demas, por lo menos a Demas lo mencionaron primero aquí. Y Lucas, mis colaboradores, dice. Como que dicen mi team, mi equipo. Movernos más aceleradamente. De donde vamos a mover todas las bases de la iglesia. Sirviendo, viendo cómo está, en qué necesitas que te ayudemos. Necesitas algo. Pastor, mire, fulano de tal necesita esto. Y ver cómo nos podemos nosotros buscar muchas maneras, depende de los nuevos tiempos. Ahora, otro detalle, Lucas se quedó en Filipos durante el segundo viaje misionero de Pablo. Fíjate, eso tú lo puedes leer en Hechos, por ejemplo, 17:1. También algo importante es que a Lucas, cuando él se quedó en Filipo, Pablo lo extrañó y dijo, hay que ir a recoger a Lucas, hombre. Aquí, mira, ¿y quién es que nos va a recetar aquí la medicina para que estemos bien aquí? ¿Y quién nos va a ayudar aquí en estos detalles? Lucas es uno de mi grupo estratégico, dijo ahí Pablo. Dijo, pasemos a traerlo. Y ahí usted puede chequearlo eso, que en el tercer viaje lo metieron a ese tercer viaje. Pues como que te diga, ok, va, todos ustedes van conmigo de viaje, todos vamos para África. Ok, ¿están dispuestos? Okay, vamos a África, primer viaje. Ok, pero ustedes vienen y dicen, ¿saben qué? Nos vamos a quedar aquí ministrando. Así que nos vamos a quedar unos 2 años más de crucita allá. Se queda en África, allá. Y entonces digo yo, ok, vamos a tener otro tercer viaje. Ahora vamos a ir a Suiza. Nadie quiere ir a Suiza. Todos quieren ir a África. Pero vengo yo, entonces vamos a pasar por los que están allá y los llevamos al tercer viaje, al segundo viaje. Pues así fue que pasó acá. Viene Pablo, Lucas se quedó haciendo trabajitos allá, ¿verdad? Trabajando con la malaria y todo eso, porque era médico, pues, sirviendo y todo. Y Pablo decide ir a traerlo para llevarlo al tercer viaje. Ok, eso usted lo puede leer, por ejemplo, como no podemos tener mucho tiempo para ver estos detalles, en su casa. Eso está en Hechos 20:25. Entonces Lucas acompañó a Pablo en su viaje a Jerusalén y a Roma también. O sea, quiere decir que Lucas iba también allí junto con los delincuentes también. ¿Se acuerda que hablamos sobre eso cuando estudiamos Romanos? Y allí durante el encarcelamiento, aún si usted ve la película de Pablo de Tarso, que a cada rato lo lleva a visitar y todo. Entonces esa película la han sacado de esta contextualización. Ahora, la clara descripción de Lucas, porque como yo tengo que escarbar en la Biblia dónde está Lucas, porque casi no hay mucha información. Todo esto es verídico y lo he sacado de citas bíblicas, pero la clara descripción de Lucas en los viajes de Pablo, usted lo puede ver al leer los viajes de Pablo, que a cada rato lo menciona. Y Lucas estaba por ahí, va, y me fue a cortar una guayaba, va, porque tenía hambre. O sea, ¿me entiende? O sea, parte del relato de lo que vivía Pablo, ahí estaba Lucas.
Ahí, de esa manera es como yo pude ver que Lucas anda por ahí. ¿Me entiende? Pero para eso hay que leer la Biblia. Y ese es el trabajo que yo hago para que usted pueda venir y recibir solamente información y el tema, aparte de que usted está leyendo la Biblia, ¿verdad? Lógicamente, entonces es importante venir viernes, ¿se da cuenta usted? Esa clara descripción está en Hechos 27. Parecen indicar que él había viajado mucho con Pablo, andaba por ahí, como que le gustaba mucho hacer esquemas sobre navegación y todo eso. O sea, los estudios han observado que Lucas tenía un excelente manejo de la lengua griega. Fíjese, a pesar de que habla otros idiomas, usted sabe que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿verdad? Entonces él manejaba pero con perfección el griego. Su vocabulario era tan extenso y rico, y a veces se enfocaba en el griego clásico. Por ejemplo, si usted lee el prólogo de Lucas, que está de Lucas 1 al 4, usted se queda como, wow, ¿quién fue que escribió esto, hombre? Porque tenía una manera de llevar al papel lo que quería transmitir. De una manera no como que lea usted un paquín, pues por ahí, pues no, algo pero que le dejaba a usted. Y ahí, lógicamente, la palabra de Dios con un uniforme diferente, porque era el doctor Lucas escribiendo ahí, pero era la voz de Dios, ¿verdad? Ahí. Así como de repente la voz de Dios en la primera epístola de Pedro, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Lucas estaba familiarizado completamente en esos viajes, anduvo ahí, a pesar de ser un doctor y ser una persona de clase alta, andaba por ahí como dicen, tocando fondo, abajo con Pablo. Ok, es importante que cerremos con el punto 3, léalo ahí en la pantalla. El doctor Lucas fue un instrumento de Dios para dejarnos una obra cronológica dividida en dos partes que se trata de la edificación de la iglesia. Usted va a ver el orden, hermano. Espero que no hayas puesto mis errores. Ah, sí, pusiste mis errores de ortografía, porque el doctor Lucas fue un instrumento de Dios para dejarnos una obra cronológica dividida en dos partes que se trata de la edificación de la iglesia, que es el que le da el nombre a nuestra serie que inicia hoy. Ok, ahora voy rápido a esto, mi hermano, antes de que cerremos. Fíjese usted que el doctor Lucas comienza a entrevistar a María. Se reunía a tomar el mate con María, se iba allá a comer ahí, a cenar con Pedro. Comenzó a tomar nota como un periodista, pero de esos periodistas con propósito, no de esos que vemos al montón allá afuera. Lucas fue un periodista de Dios de verdad. Oraba, tenía sus hábitos bien arraigados en él. Se congregaba. Antes iba a las sinagogas, más adelante a las casas, que ahí donde se plantó la iglesia, tú sabes. Iba a las iglesias, se reunía, no andaba con peros. No, que tengo un proyecto aquí para hacer más dinero, que hacer una empresa. No, él se vino con Pablo, se fue hasta lo más bajo. Él quería plantar, quería multiplicar las almas que se convirtieron en esos tiempos en maestros, también plantadores. Y tú vas a ver acá que, por ejemplo, en el prefacio tú ves que se habla que Dios ha cumplido y demostrado que el evangelio es verdad, y así comienza en el 1 del 1 al 4 de Lucas. No vamos a estudiar Lucas, vamos a estudiar Hechos, pero quiero cimentar la base de cómo vamos a comenzar Hechos, cómo hemos comenzado Hechos, para entrarle el próximo viernes. En el prólogo vas a ver sobre los anuncios que iban a hacer Jesucristo, que los ángeles van con las trompetas, que los pastorcillos, que aquí, que allá, que verdad, un montón de detalles ahí, que la infancia de Cristo, que aparece Juan el Bautista el primo. En el 1:5 en adelante, en el capítulo 2 también vas leyendo sobre eso. Jesús se prepara en el ministerio contra todos los pronósticos. Lucas repite lo que está en Mateo 4 y lo hace en Lucas 4. Fíjese usted, ¿qué habla ahí él? Sobre la tentación de Jesucristo. Por eso tú vas a encontrar la tentación de Jesucristo en el desierto, en el 4 de Lucas, en el 4 de Mateo. Comienzas a encontrar muchos detalles ahí, como
Él está hablando sobre la edificación de la iglesia desde el inicio, desde el vientre de mamá. Cuando es anunciado Jesucristo, Jesucristo viene a edificar la iglesia, viene a crearte a ti, porque tú eres el templo de Jesucristo, tú eres la iglesia de Cristo, eres el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo se sabe si somos el cuerpo de Cristo? Depende de qué es lo que nosotros priorizamos. Aquí no se trata yo soy, no es de decirlo, es de demostrarlo con la acción, con el sacrificio, con lo que tú haces, con el compromiso, etcétera, etcétera, etcétera. Es la manera como vamos a demostrar nosotros. Y cuando ves tú la parte 3, cuando habla sobre el ministerio público de Cristo, es impresionante cómo es dividido de una manera majestuosa por Lucas, estos detalles. Jesús se prepara para el ministerio del capítulo 3 en adelante y comienzas a ver a un Juan el Bautista abriendo el camino, anunciando, como preparando la llegada del Señor de señores, del que quita, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Va preparando ahí el primo y ni siquiera se conocían mucho. Fíjese, luego viene lo del bautismo en agua. Mire, lo hace de una manera majestuosa, porque nosotros, igual, cuando nosotros venimos, tenemos un encuentro con Jesucristo. Venimos, nos encontramos, escuchamos la palabra, somos quebrantados en el corazón, decimos yo quiero. Cuando tú dices yo quiero, el siguiente paso que das tú es que encuentras que Jesucristo te dice que tienes que casarte con Él de una manera simbólica cuando vas al agua, cuando sos bautizado. Es como que tú estás diciendo, estás como sellándolo en tu creencia, porque Jesucristo lo ordenó. Estás entrando. Sé que me quedan unos segunditos ahí, pero yo quiero alargarme un poquitito aquí, solo algunos segundos acá. Tan importante esto, porque esto se va a quedar en el papel si nosotros no lo traemos a nuestra vida. Edificación de la iglesia. Vamos a hablar en esta serie sobre la edificación de nosotros como iglesia individual, lo que tendríamos que estar haciendo, lo que no hemos estado haciendo, chequearlo para comenzar a hacerlo. Entonces, cuando hablamos de edificación de iglesias, es una palabra, es una frase bien profunda. De eso se va a tratar estos temas. No vamos a llevar simplemente el texto, vamos a traerlo a la vida real. Cómo nosotros tenemos que estar moviéndonos como el reino de Él aquí, como iglesia de Cristo individual. La iglesia de Cristo eres tú. Cierto que está la iglesia local, formada por el templo de Cristo cada uno de nosotros, pero hay unos que no lo son. Pero eso no nos corresponde a nosotros, eso le corresponde a Él. Nosotros nos vamos a mover como cuerpo de Cristo, y los que se quieran mover que no lo son, nosotros vamos a estar empoderados para que ellos no vengan a destruir el templo de Cristo. Pero a eso vamos a tener que estar bien alimentados. ¿Cómo te vas a alimentar tú si solamente comes comida McDonald's? Claro que tenemos que venir y estudiar las profundidades de la palabra. De esa manera nosotros vamos a poder ser fuertes en medio de la cizaña en la iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo. Más adelante tú ves que aparte que tú te encontraste con Jesucristo, te encuentras con Jesucristo después que te bautizas en agua. Después, ¿quién dijo que era jardín de rosas? Las rosas traen espinas y nos vamos a espinar. Y ahí viene la tentación. Y esa tentación que Jesucristo de una manera impresionante la batió. Tú la conoces y la batió. Jesucristo, siendo poderoso, la batió con la palabra. Escrito está. Y Satanás, no, escrito está, que salió con la Biblia buscando texto fuera de contexto para hacer un pretexto. Mas Jesucristo venía a agarrar un texto, pero con contexto, y le tiraba fuerte. Entonces Dios nos llama a que nosotros lo imitemos igual. Entonces, de lo que se va a tratar esta serie es de edificarnos nosotros como la iglesia individualmente, edificar la iglesia como local para que plantemos iglesia. Yo ni siquiera he titubeado de la visión de esta iglesia, que es edificarla fuerte para plantar. Y se va a hacer, Dios lo dijo, yo quiero vivirlo, pero si no lo hago yo lo va a hacer otro, pero lo va a hacer. Así va a pasar.
Tú tienes que ser parte como iglesia de Cristo individual para la edificación de la Viña Evanston, que es una iglesia local, apenas una pequeña parte de la iglesia universal. Yo estoy hablando de la iglesia universal, la iglesia que fue comprada con la sangre del Cordero, que decidió negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Y no estoy tampoco contra nadie, porque esos nombres nosotros los hemos puesto. Nosotros hemos puesto esos nombres. Dentro de todas las iglesias y denominaciones hay personas que han decidido ser edificados como iglesia de Cristo, porque se han negado a sus tradiciones, han tomado su cruz y han seguido a Jesús. Eso es lo que pasó. Así que bienvenidos entonces a la serie Edificando la Iglesia. Amén. Eso es todo. Oremos. Padre, te glorificamos porque yo sé que lo que vas a hacer tú va a ser algo bien grande, Padre, en esta serie. Aquí está la oportunidad para cada persona venir a edificarse como iglesia y protegerse de todas las artimañas del enemigo. Edificarse va a significar ir contra la corriente. Edificarse va a significar obedecer a Dios, sacrificarse, compromiso. Ahí en el camino Dios va a agregar a tu familia. Vamos a ver qué pasa, porque si tú buscas primero, Dios se va a encargar de tu familia. Tú solo sigues pidiéndole por tu familia. Yo también voy a seguir pidiéndole por tu familia. Gracias, Señor, porque tú traes este gran inicio de esta serie. Te glorificamos con toda nuestra fuerza en Cristo Jesús. Amén y amén. Ha sido todo por hoy. Nos vemos entonces el domingo a las 9 y a las 11. Dale palma a nuestro Dios Todopoderoso que nos trae la palabra. Amén. Saludos a todos los de Facebook, los de YouTube. Más fuerte el aplauso para los que están viendo ahí. ¿Sí? Un aplauso aquí para que vean que hay bastante. Vamos. Un saludo. Bendiciones. Que pasen buenas noches.